Más aterrador que sus niños han dicho. Esta es una pregunta que hicieron en Reddit y voy a leer en primera persona lo que contestaron algunas personas. Mi hija de 4 años siempre pensaba que los sonidos del agua pasando por la tubería de la cocina eran lobos blancos gruñendo, así que el sonido siempre la asustaba. Un día estaba sentado en la cocina y me dijo: papá tenía razón, los lobos blancos no son malos, son nuestros amigos. Eso me alegró, ya que llevaba intentando convencerla de no tener miedo a ese sonido, así que le dije: claro que sí, hija, ellos nos protegen, son nuestros amigos. Luego le pregunté qué le hizo saber que los lobos blancos nos protegían. Ella me respondió: siempre que los lobos blancos gruñen, el hombre que se arrastra en mi cuarto deja de jalarme y se esconde. La segunda dice así: cuando mi hijo tenía 3 años, nuestra gata dio a luz a 3 gatitos. Mi hijo preguntó si les podíamos hacer pequeñas cruces para los gatitos. No pregunté al respecto, solo le seguí el juego y pensé que era una especie de obsequio para los gatitos. Mientras hacía las cruces con palitos de fósforos, mi hijo me dijo: las cruces son demasiado pequeñas. Y yo le pregunté: ¿a qué te refieres? Entonces me dijo algo que me hizo cuestionarme muchas cosas. Me dijo: si las cruces son muy pequeñas, no podremos clavar a los gatitos en ellas. Y aquí la tercera y más espeluznante. Cuando mi hijo era pequeño, de unos 3 años, él tenía una forma de gatear muy rara en la que arrastraba su frente en el suelo. Eso de por sí era bastante espeluznante. Una noche gateó por el pasadizo hasta mi cuarto arrastrando su frente en el piso. Llegó hasta mi cama, se paró y me miró fijamente a unos pocos centímetros de mi rostro. Y hizo el sonido de un gato, miau. De pronto se metió en la cama y se puso a llorar. Me dijo que estaba muy asustado y durmió con nosotros esa noche. Otra noche estaba muy asustado por un monstruo en el sótano. Así que fuimos abajo y no vimos nada, por supuesto, pero justo cuando apagué la luz, mi hijo me apretó la mano muy fuerte y me dijo: está justo detrás de nosotros. Me asusté un poco, pero posiblemente lo más aterrador que hizo fue cuando un día le grité por comportarse mal y por la noche escondió su cabeza bajo su manta. Hice ver que no lo veía y dije: ¿dónde estará mi pequeño Jorge? Él bajó lentamente la manta y con una mirada muerta y tenebrosa dijo: muy pronto me llevaré a tu pequeño Jorge por completo, solo espera. Fue realmente espeluznante porque me habló con el tono y forma de hablar de un adulto, no de un niño pequeño de 3 años. Desde ese día me replanteé todo lo que creía sobre lo paranormal. Historia de terror de una seguidora. Esto pasó a principios de octubre de hace 2 años. Todo comenzó una noche cuando estábamos a punto de dormir. Yo estaba en mi cuarto ya acostada entre las sábanas cuando llegó mi hermanita a pedirme que la acompañara a su cuarto hasta quedarse dormida. Así lo hice y como de costumbre nos pusimos a jugar un rato con la luz apagada hasta que ella me dijo: Ayita, mejor prende la luz. Yo no le presté atención y le dije que estuviera tranquila y que ya mejor se durmiera. Ella me hizo caso, pero seguimos jugando otro ratito más, hasta que volvió a decirme: Ayita, en serio, prende la luz, tengo miedo. Entonces le pregunté que qué pasa. Ella me dijo que había alguien parado detrás de la puerta. Después de escuchar eso yo me asusté y prendí la luz. Traté de disimular para no asustarla más y volví a preguntarle que qué pasaba. Ella me explicó que había alguien parado detrás de la puerta, pero que cuando prendí la luz ya no estaba ahí, sino que estaba en el closet. Esa noche me pasé para su habitación y no quise dormir sola, me dio mucho miedo. Una semana después ocurrió lo siguiente. Otra vez me encontraba jugando con mi hermanita. Yo la perseguía por toda la casa hasta agarrarla y hacerle cosquillas. Cuando dejamos de jugar, ella se metió en el baño. Yo me encontraba en la cocina comiendo un pedazo de sandía cuando la escuché gritar: Ayita, sé que fuiste tú. Yo no le presté mucha atención, realmente pensé que esa niña estaba loca. Al día siguiente me encontraba jugando con ella de nuevo en su habitación, esta vez con la luz prendida. Todo iba muy bien hasta que notaba que ella se quedaba en silencio y miraba hacia la orilla de la cama. Le pregunté que qué pasaba. Ella me dijo que todo estaba bien. Veníamos jugando y de un momento a otro volvía a quedarse en silencio y a mirar hacia la orilla de la cama. Nuevamente volví a preguntarle que si todo estaba bien. Ella me decía que sí, pero yo no me convencía del todo. Le seguí preguntando y al ver que yo insistía, me dijo: hay alguien detrás de la puerta. Fue ahí cuando le pregunté que por qué había gritado la noche anterior cuando se estaba bañando. Comenzó a reírse y dijo que sabía que era yo quien le apagaba la luz. Yo me quedé helada porque de verdad yo me encontraba en la cocina comiendo sandía. Fue cuando le dije que yo no fui. Ella entonces me dijo que tendría que haber sido papá, pero él tampoco fue porque se encontraba durmiendo a esa hora. Se hizo un silencio extraño y después de unos segundos ella me dijo: entonces fue Roberto. Al escuchar esas palabras me entró un escalofrío y me dio mucho miedo, y entonces le pregunté que quién era Roberto. En nuestra familia no hay nadie llamado Roberto, ni tampoco en nuestro círculo social. Ella me dijo: la persona que se para detrás de la puerta se llama Roberto. Le pregunté: ¿cómo lo sabes? ¿De dónde sacas eso? Ella respondió: ¿recuerdas que estábamos jugando que me quedé mirando hacia la orilla de la cama?
Le respondí que sí y me dijo. Cuando me quedaba en silencio era porque escuchaba que alguien me susurraba al oído, me llamo Roberto. Era por eso que me volteaba a mirar hacia la orilla. Primero lo vi parado detrás de la puerta y luego lo vi parado al lado de la cama. Yo le dije que no debía decir mentiras. Y ella me dijo, es por esto que no me gusta contar nada, porque nadie me cree. Esa noche tampoco dormí sola. Mi hermanita en ese tiempo tenía solo 10 años. Historias paranormales de una seguidora. Soy española y siempre he sido una persona muy sensible a todo el tema paranormal y energético, por lo que normalmente me suceden muchas cosas similares. Cosa que de pequeña tenía terror, pero ahora estoy muy acostumbrada. Primero empezaré con una experiencia muy bonita, aunque para las personas puede sonar aterradora. Mi antiguo lugar de estudio, mi instituto, era un antiguo hospital de enfermos de la Guerra Civil Española, soldados y demás. También fue un antiguo orfanato para niños. Durante la época que era un orfanato, hubo un gran incendio que mató a más de 10 niños. Después de eso, hicieron el edificio con aulas para adaptarlo a un instituto de secundaria. Pues durante esa época a mí me hacían mucho bullying, por lo que generalmente lloraba mucho y estaba completamente sola. Todo el mundo tenía miedo de ir al aula número 5, la de música, porque fue donde se quemaron aquellos pequeños. Pues como yo me sentía tan mal, decidí un día ir a ese aula para estar sola. Al entrar sí que se sentía un aura muy pesada, sin embargo me sentía acompañada. No me sentía sola, me sentía cómoda. Empecé a ir ahí todos los días a la hora del recreo. Iba ahí a desayunar y a sentirme acompañada. Un día que me sentía muy mal, una de mis amigas decidió acompañarme al baño y para ello debíamos pasar por el aula 5. Cuando estábamos pasando por delante pudimos escuchar ambas un piano sonar y se abrió la puerta como invitándome a entrar. Obviamente mi amiga salió corriendo, pero yo entré. El piano dejó de sonar, pero me sentía acompañada en todo momento. Cuando llegó el momento de irme de ese lugar de estudio, porque me gradué, les llevé un cuarzo blanco a modo de regalo de agradecimiento, porque es un mineral que creo que me representa, y se lo dejé detrás del radiador para que nadie lo viese. La siguiente experiencia ya no es tan bonita. Historias paranormales de una seguidora. La siguiente experiencia ya no es tan bonita. Sucedió un 30 de diciembre por la noche, en la madrugada. Estábamos durmiendo mi mamá, mi tía y yo en el salón de casa de mi tía porque nos habíamos quedado en casa de unos familiares por las fiestas navideñas. Me desperté sobre las 3 a.m. con un ataque de ansiedad y ahí estaba en la puerta del salón mi abuela, señalando a mi mamá. Ella y mi mamá jamás se habían llevado bien, era su suegra. Cerré los ojos y dije en voz alta, no tengo miedo. Yo tenía mucho miedo, la verdad. Mi tía se despertó al escucharme, y abrí los ojos y ella ya no estaba. Cuando mi tía se despertó le dije, mi abuela ha venido a despedirse. Mi tía y yo nos levantamos para tomar un vaso de agua y relajarme, cuando sonó el teléfono. Era mi padre, nos comentó que su mamá había muerto. Hacía poco más de 10 minutos, justo cuando la vi. Sí, se vino a despedir de nosotras, y quiero creer que también vino a hacer las paces con mi madre antes de partir. ¿Qué fallo en la realidad has experimentado? Historia de Reddit. Era verano, yo vivía con mis abuelos y mi hermano estaba de visita durante el verano. Pasamos el día en la piscina local con nuestros primos, y todos decidimos que esa noche saldríamos con algunos amigos. Entonces, pasamos por la casa de mis primos para dejarlos. Mis abuelos estaban ahí, en casa de mis primos, y nos dijeron que en breve irían para casa. Mi hermano y yo nos dirigimos hacia casa. Nuestras habitaciones se encontraban en el sótano, donde también había un baño. Mi hermano se duchó y se arregló. Yo no me había duchado todavía. De repente, los perros comenzaron a ladrar desde el piso de arriba, y pudimos escuchar cómo la puerta del garaje se abría. Y cuando se acabó de abrir, escuchamos a nuestros abuelos entrando mientras charlaban. Mi hermano dijo que subiría a la planta de arriba y pasaría el rato con nuestros abuelos ya que habían llegado, mientras yo me duchaba y me arreglaba. Pero antes de que yo pudiera entrar en el baño, mi hermano volvió a bajar asustado. Dijo que no había nadie. Subimos y los perros estaban acostados, el garaje estaba cerrado y vacío, no había nadie en la casa, nuestros abuelos no habían llegado. Pocos minutos después escuchamos de nuevo exactamente lo mismo de antes. Los perros ladrando, la puerta del garaje abriéndose, nuestros abuelos entrando y charlando. Esta vez sí que era real, mis abuelos habían llegado. Así que mi hermano y yo vivimos algo antes de que realmente sucediera. ¿Cuál es el fallo en la Matrix más espeluznante que has experimentado? Historia de Reddit. Un día estaba caminando hacia el trabajo y de repente tuve la necesidad de caminar por un camino diferente al habitual. Trabajo en el centro de una gran ciudad. Fue un extraño impulso del momento de caminar por un camino diferente al habitual. Giré por un callejón que nunca había visto antes. Caminé unos 15 metros cuando de repente ocurrió un fallo. Todo en mi mente se revolvió.
Sentí que ya no tenía cuerpo, solo que era una entidad semiconsciente que flotaba en una dimensión extraña. De repente, en la variedad de diferentes colores y formas me vino una visión. Era un grupo de personas de aspecto extraño que en mi mente parecían hombres de negocios con traje. Parecían sorprendidos y aterrorizados de que yo podía verlos. Una de estas, entre comillas, personas hizo un movimiento rápido y todo se volvió negro. De repente volví a la normalidad y estaba en una calle completamente diferente a la que había tenido ese fallo. Era la misma calle por la que siempre voy para ir a mi trabajo. Me sentí enferma y gravemente perturbada. Nunca he consumido sustancias, nunca he experimentado alucinaciones, nunca me había pasado algo así. Lo extraño es que, cuando esta falla en la Matrix se estaba corrigiendo, yo podía ver a esas personas mirándome como si fuera un animal enjaulado. Tuve la sensación de que estaba siendo controlada. A día de hoy me sigue perturbando ese suceso. Historia paranormal de una seguidora. Esto me pasó hace unos años, tenía 13 o 14. Yo vivía con mi familia en un segundo piso en un barrio y normalmente la electricidad se iba por las noches y regresaba a eso de las 6 o 7 de la mañana. Yo compartía habitación con mi hermano al que le llevo 3 años. Él tenía su cama y yo la mía. La habitación no tenía puerta. Una noche me fui a dormir temprano porque tenía escuela. A eso de las 3 o 4 de la madrugada yo me despierto porque hacía calor. Yo estaba boca arriba y me volteé para la derecha, mirando hacia el closet, dándole la espalda a la cama de mi hermano. Una vez me volteé, cerré los ojos para volver a dormirme, pero de repente escucho que en la habitación de mi madre un niño se baja de la cama y viene corriendo hacia mi cuarto. Cabe recalcar que esa noche mi hermano durmió con mi madre. Bueno, tengo 2 hermanos, a uno le llevo 8 años y al otro 3, y los 2 dormían con mi madre, por lo que yo estaba sola. Cuando escucho a ese niño bajándose de la cama y corriendo hacia mi cuarto, yo normal pensé que era mi hermano más pequeño que venía a dormir conmigo, porque a veces él venía y se acostaba conmigo. El problema empieza cuando yo escucho esos pasos acercándose por mi espalda y yo no me podía mover. Lo único que podía mover eran los ojos para pestañear. Yo sentía a esta persona ya parada detrás de mí y sentía que cada vez se iba haciendo más y más grande. Era un hombre, una entidad enorme parada detrás de mí. Yo sentía sus manos enormes como me agarraban los hombros. Tenía una vibra maligna, horrible, muy pesada. Después esa cosa empezó a agacharse para decirme algo en el oído. Con una voz como de anciano fumador susurró mi nombre. Yo estaba petrificada, pensaba que me iba a morir, no podía hacer nada. Lo único que quería era gritar a mi madre, pero no me salían las palabras. Entonces cerré los ojos y me puse a orar y cuando por fin pude hablar empecé a gritar a mi madre y mi madre vino. Me tocó el hombro y entonces yo pude empezar a moverme y empecé a llorar. Me fui a dormir con ella y después de ese día nunca volví a dormir sola hasta hace como 2 años. Historia paranormal de una seguidora mientras me maquillo. Mi padre y mi madre están divorciados. Un día mi padre conoció a una chica y se hicieron novios. Más tarde mi padre me llevó a la casa que tenía su novia. Solo entrar noté una vibra muy rara, pero no le di importancia. Al cabo de unos meses, la novia de mi padre y yo estábamos con unos caballos nuestros y empezamos a escuchar un llanto de bebé. Pensamos que era el hijo de ella, que estaba viendo el móvil porque era pequeño y cuando le saltaba un anuncio se solía poner a llorar. Entonces ella me dijo que me quedara con los caballos y que iba a ver si era el niño. Cuando volvió estaba blanca porque resulta que no era él. Al cabo de un rato escuchamos detrás nuestro cómo se reía una niña de forma burlona. Pero era imposible porque ahí solo estábamos nosotras y el niño. Nos giramos y no había nadie. Cuando vino mi padre le contamos lo que pasaba y la novia de mi padre nos contó que nunca le había pasado algo así. Ahora nosotros ya no vivimos en esa casa, pero nos pasaron muchas cosas ahí. Por ejemplo, que se abrieran y se cerraran las puertas solas, que se escuchaba gente hablar por la noche en el piso de abajo, se escuchaba como si subieran las escaleras, apariciones de personas o sombras, los caballos empezaban a correr siempre a las 12 de la noche, nos llamaban por nuestro nombre o nos lo susurraban al oído. Muchas veces el niño decía que veía a una señora que le daba miedo. A veces decía que estaba encima del armario y otras al final del pasillo. También fue un cura a la casa para bendecir, pero no funcionó. A día de hoy la casa está en alquiler y cada vez que pasamos por delante de ella notamos como si nos estuvieran vigilando. Historia paranormal de una seguidora dice: tiempo atrás una zona del centro comercial fue quemado en Semana Santa porque unos vendedores estaban probando pirotecnia. Ese fue el incidente más grande de Perú, en donde se quemó gran parte de ese centro comercial y murieron demasiadas personas. Hace aproximadamente 6 años mi madre y yo fuimos al centro comercial.
a comprar regalos para Navidad. Lo que buscábamos era poco vendido, así que llevábamos tiempo caminando, hasta que de pronto vimos a un vendedor que tenía exactamente lo que buscábamos. Nos dijo: sí, claro, tenemos todo lo que buscan y más, solo síganme. Nosotras le hicimos caso y le seguimos. Este señor nos llevó a aquella zona que había sido quemada tiempo atrás. Entramos en una galería, en la cual conseguimos lo que buscábamos. Ya íbamos a irnos de ahí muy contentas, pero en ese repentino momento el vendedor que nos dirigió a esa zona, con una voz rara y algo histérica, dijo: ustedes ya no podrán salir de aquí. Ahora serán unos más de nosotros. Mi madre y yo nos miramos confundidas y de repente escuchamos gritos y sollozos. Esta vez entramos en pánico, volteamos y nos dimos cuenta de que en la galería donde estábamos se estaba incendiando y las personas se estaban quemando. Yo volteé a ver a ese vendedor y lo noté sin rostro. Solo era un esqueleto. Con pocas fuerzas agarré a mi madre y salimos corriendo. Bajábamos y subíamos, pero no encontrábamos la salida. Era como un bucle. El fuego cada vez estaba más cerca y pensé: este es mi final. Pero mi madre reaccionó y empezó a romper ventanas para tirarnos. Tomé valor, le dije a mi madre: cierra los ojos, no los mires y vamos a bajar. Cuando cerramos los ojos ya no se escuchaban los gritos y sentíamos que realmente estábamos bajando. Luego abrimos los ojos, nos dirigimos hacia una ventana que estaba abierta y nos tiramos. Pude ver cómo las personas se nos quedaban mirando raro y nosotras solo llorábamos y estábamos en pánico. Cuando nos calmamos nos dirigimos hacia un señor para que nos diga por qué el mercado comercial se estaba incendiando. Ese señor nos miró raro y nos dijo que nada se estaba incendiando. Sin embargo, nos dijo que a muchas personas les ha pasado lo que a nosotras. Según el señor, saltamos a otra realidad al mismo momento en el que ocurrió ese incidente del gran incendio. Y que menos mal salimos de ahí porque las pocas personas que lo lograron cuentan lo mismo que nosotras, pero algunos de ellos lograron salir con quemaduras como pruebas de que realmente les pasó. Hasta ahora siguen desapareciendo personas, según cuentan los vendedores del lugar. Ven cómo diferentes personas siguen entrando en esa zona, donde ocurrió el incendio, junto al vendedor fantasma. Hoy en el directo de Twitch voy a estar leyendo historias sobre fallos en la Matrix, historias aterradoras, entre otras más cosas. No olvidéis seguirme por ahí.